Hoy voy a comenzar por hacer un pequeño complemento sobre los números reales. No voy a comenzar inmediatamente con las integrales. Entonces, complemento sobre los números reales. Ok. De hecho, es un truco que ya usé la vez pasada para demostrar el teorema de los intervalos cerrados encajados, pero pasé muy rápido sobre el tema, entonces voy a hacer un poquito más de detalle. Ok, entonces voy a considerar la siguiente situación. Entonces, sean A y B dos conjuntos de R tales que la idea es que voy a considerar la siguiente situación donde todo elemento de A está menor o igual a todo elemento de B. Es decir, para todo X en A, para todo Y en B, X es menor o igual a Y. Es decir, tenemos dos conjuntos hechos así. Es decir, no se cruzan, ¿ok? Y es una situación que ya vimos para los intervalos cerrados encajados. Y acá la cosa interesante es que acá voy a suponer también que no son vacíos. Entonces voy a suponer que no son vacíos y no hay ninguna notación fijada. Quizás que se puede escribir, no sé, se puede escribir. Es una notación tentativa. A está a la izquierda de B. Lo escribo así. Es decir, todos los puntos de A están a la izquierda de todos los puntos de B y todos los puntos de B están a la derecha de todos los puntos de A. Entonces, la cosa interesante es que cuando estamos en tal situación, hay cosas que se pueden demostrar inmediatamente. Es decir, luego o entonces, dos cosas. A tiene supremo, B tiene ínfimo en tal situación y el supremo de B es menor o igual al ínfimo, el supremo de A, disculpa, al ínfimo de B. Y es una situación que se encuentra frecuentemente. Y acá en la figura es claro. Acá sería el supremo de A. Y acá sería el ínfimo de B. Y son menores o iguales. Quizás que son iguales. Podrían ser iguales. ¿Ok? Acá hay que demostrar esta propiedad. Entonces hay que demostrar tres cosas. Para demostrar que A tiene supremo, ¿qué necesito yo que hacer? Exactamente, tengo que demostrar que tiene cota superior. Entonces, A, ¿qué cota superior podría tener? Pero no sabemos aún si B tiene ínfimo. Pero podemos tomar cualquier elemento de B. ¿Ok? Y como sabemos que B no es vacío, por hipótesis, entonces tiene al menos un elemento. Yo tomo un elemento cualquiera en B y yo digo, este elemento por construcción es una cota superior de A. Es decir, dado I0 en B cualquiera, yo puedo decir que I0 es cota superior de A. Porque, por definición, por hipótesis, ya sé que todos los elementos de A son menores o iguales a este elemento de B. ¿Ok? Y entonces, esto demuestra la existencia del supremo. Y, de modo análogo, se demuestra la existencia del ínfimo para B. Es decir, si yo me doy X sub 0 cualquiera en B,
yo observo que x sub 0 es una... no, en A, disculpa, en A es una cota inferior de B, y esto me demuestra la existencia del ínfimo. ¿Ok? Ahora lo que me queda hacer es demostrar que el primer número es menor o igual al segundo número. ¿Ok? Y acá es un razonamiento por lo que se llama, es un doble paso al límite. Es decir, voy a pasar dos veces al límite, una vez en A y otra vez en B. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces me doy, dado un elemento cualquiera de A, se observa que x es menor o igual, bueno, no voy a escribir así. Dado x en A, observo que x es menor a y para todo y en B. Acá no escribí nada, solo es mi hipótesis. Me fijo un x en A y digo que para todo y en B, cuando y recorre B, entonces x es menor o igual a y. Pero acá x es fijado y lo que se mueve es y. Entonces esto demuestra que x es una cota inferior de B. ¿Ok? ¿Ok? Pero ya conocemos una cota inferior de B. ¿Cuál es? El ínfimo. El ínfimo es cota inferior. ¿Y cómo se ubica respecto a x? ¿Menor o igual? X es menor o igual. Es decir, por definición, sabemos que esta cosa, el ínfimo, ¿dónde escribí eso? El ínfimo de B es la cota inferior más grande de B. Entonces es mayor o igual a toda otra cota inferior. Entonces esto implica que x es menor o igual al ínfimo de B. ¿Ok? Y esto lo demostramos para todo x. Y ahora podemos hacer mover x. ¿Entienden? Fije x de modo temporario para hacer la demostración. Acá era y que varía. Y ahora observo que esto lo demostré para cada x. ¿Ok? Entonces, esto se cumple para todo x en A. Ok, pero si se cumple para todo x en A, esto me dice que el ínfimo de B es una cota superior de A. ¿Ok? No, es ínfimo de B, que es cota superior de A. Pero ya conocemos una cota superior de A, que es el supremo. Y el supremo es la cota superior más pequeña de A. Entonces, necesariamente el supremo de A es menor o igual a cualquier otra cota superior. Y esto demuestra lo que yo quería demostrar. ¿Entienden todos los pasos? Pueden ver que no hay nada difícil, solo hay que no confundirse en el orden de los argumentos. Pero no hay nada difícil. Cada paso es una cosa elemental. ¿Ok? Y hay que acostumbrarse a este tipo de razonamiento porque vamos a usarlo muy frecuentemente cuando vamos a hablar de integrales. Es decir, el próximo capítulo, cuando voy a hablar de integrales, vamos a tomar un enfoque geométrico y vamos a definir integrales con supremos y ínfimos y vamos a ver que más o menos las integrales es la fiesta de la completitud. Es decir, vamos a usar el teorema, el axioma de completitud 500 veces por minuto. ¿Ok?
Es decir, vamos a usar siempre la axioma de completitud. Entonces, hay que sentirse cómodo con tales razonamientos y lo único que hay que hacer es repetirlo muchas veces, entender cada paso de modo separado y al final van a ver que todo esto es completamente idiota. Es decir, que no hay nada adentro. Pero siempre esa dificultad con la matemática es una materia que no es tan difícil. El problema es que la dificultad ocurre al comienzo. Es decir, que los estudiantes se comen la dificultad directamente en primer año. Pero después, cuando tendrán más madurez, para ustedes espero que será una cosa que no tiene nada adentro. Pero hay que acostumbrarse al tipo de razonamiento y ver que todos los pasos son elementales. Entonces vimos un caso particular, que era el caso de los intervalos encajados, que es un caso particular. Sí, yo voy a caer, ya sé. Entonces, pero voy a presentarlos, voy a tomar riesgo, hay que saber vivir con el riesgo, y voy a hablar de los intervalos encajados. Gracias. Entonces, los intervalos encajados, vimos que es una sucesión Entonces el tema era, yo tengo una sucesión de intervalos, y es decir, es una sucesión indicada por n, es decir, tengo el primer intervalo de índice 0, segundo intervalo. Entonces cuando yo escribo esto, implícitamente digo que an siempre es menor o igual a b sub n, si no, no tiene sentido. Y tal es que cada intervalo que sigue está incluido en el intervalo anterior. ¿Ok? Son intervalos más y más chicos. ¿Ok? Y solo hay que hacer el dibujo. A sub n más 1, a b sub n más 1, a sub n, b sub n. Esto me dice que hay este orden, ¿no? Entre las cosas. Es decir, tenemos que a sub n siempre es menor o igual a sub n más 1, que es menor o igual a b sub n más 1, que es menor a b sub n. ¿Ok? Entonces es una cosa que ya vimos. Y la cosa interesante es que de hecho tenemos dos conjuntos ahora de aproximaciones. La idea es que estamos intentando capturar la intersección y se puede definir dos conjuntos, el conjunto de todos los A sub n y el conjunto de todos los B. Entonces sea A el conjunto de todos los A sub n y B el conjunto de todos los B sub n. Acá voy a poner M. ¿Ok? ¿Y qué se puede decir sobre tales conjuntos? Cumplen la propiedad, ¿no? Es decir, que todo elemento de A es menor o igual a todo elemento de B. Hay que verificarlo. El problema es que acá no escribí que cumple la propiedad, porque mostré que A sub n es menor a B sub n, pero el B con el mismo índice. Ahora hay que demostrar que si yo tomo dos índices que no tienen ninguna relación entre ellos, entonces tengo también la desigualdad. Y acá el truco consiste en observar que es claro que la sucesión A sub n es creciente para ustedes y que la B sub m es decreciente. ¿Ok? Entonces, por inducción, es claro que la cosa que ya sé es que si n es menor o igual a m, esto implica que A sub n será menor o igual a A sub m y que B sub n será mayor o igual a B sub m, ¿no? Eso se demuestra por inducción. Acá la inducción se hace sobre m menos n, la diferencia entre los dos números. El caso de base es trivial, porque es un caso de igualdad. Y después aplicamos en cada paso. Acá, entonces, se demuestra por inducción
De hecho, se demuestra por inducción sobre la diferencia. M menos N. Es decir, hay que introducir una letra, una variable para la diferencia y demostrarlo. Voy a escribirlo, por ejemplo, D. Y demostrarlo por inducción. Ejercicio para ustedes. Es un ejercicio sencillo de inducción. No hay casi nada que hacer, solo hay que entender el problema. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Están de acuerdo con esto? Y gracias a este truco, si yo tengo que todos, es decir, esto me dice que ahora si yo tomo AN y un A sub M después está acá, y si yo parto de un B sub N, entonces el B sub M estará acá. ¿Ok? Entonces, ahora yo puedo usar el siguiente truco, que es que si yo me doy dos índices, yo puedo observar que A sub N siempre es menor o igual al A sub el máximo de N y de M, porque el máximo es más grande que N. ¿Entienden esto? Acá la idea es que yo quiero comparar A sub N con B sub M. Porque acá solo tengo una comparación entre un A y un B con el mismo índice. Y ahora yo quiero romper el vínculo entre ambos índices. Entonces el truco consiste en decir, para vincular A sub N y B sub M, voy a pasar por A sub el máximo de ambos índices. Y como este máximo por definición es mayor o igual a N, por monotonía, esta cosa es mayor o igual a esta cosa. ¿Es claro para ustedes? Solo apliqué el caso particular de esta desigualdad, reemplazando M por el máximo de N y de M. ¿Ok? Pero ahora yo puedo observar que acá es menor que el B con el mismo índice. ¿Ok? Y ahora, usando el mismo truco, pero al revés para B, voy a obtener B sub M, porque el máximo es a la vez más grande que N y que M. Es el interés del máximo. ¿Ok? Esto me permitió desconectar el índice de la izquierda y el índice de la derecha. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Entonces, al final, la conclusión es que el conjunto A está a la izquierda de B, ¿no? Y no hay que decir más. Y después, entonces, podemos definir el supremo de los A, el ínfimo de los B, y ya sabemos que el supremo de los A será menor o igual al ínfimo de los B, y esto nos da la intersección de los intervalos encajados. ¿Ok? Entonces tenemos esto, aplicando el teorema anterior. El supremo de los A es menor o igual al ínfimo de los B. Y esto demuestra que este intervalo entre el supremo de los A y el ínfimo de los B, por construcción, está incluido en todos los intervalos que yo tenía antes. ¿Claro? B sub N para todo N. Y esto me da la intersección. Lo que demuestra que la intersección no es vacía. Contiene al menos el número ínfimo supremo de A y al menos el número ínfimo de B. Quizás que son iguales. Quizás que en algunos casos ambos números podrían ser iguales y en este caso el intervalo se reduce a un punto. ¿Ok? Entonces es la cosa que yo quería decir y es importante que se sienten cómodos con tal formas de razonamiento. Entonces hay que repetirlas porque voy a usarla siempre. Ok, ahora terminé lo que yo quería decir sobre los reales. Vamos a comenzar con las integrales. Integrales.
Ok. Ahora voy a comenzar por un sondeo. Normalmente hay gente que cursan por primera vez, entonces, ¿quién no sabe lo que es una integral en esta clase? Sí, pueden decirlo porque es normal. Entonces, vamos a explicar lo que es una integral. Y para los antiguos, para los viejos, que ya están acá desde Matusalem, y... pero él también cursó muchas veces. Y para la gente antigua, cuidado, vamos a cambiar de enfoque. Las definiciones van a mantenerse idénticas. A veces voy a cambiar algunas demostraciones, pero es un capítulo libre de teorema fundamental. Entonces, por favor, no me digan, pero el teorema fundamental. Acá no vamos a ver el teorema fundamental, porque no vimos la noción de derivada aún, entonces no se puede hablar de teorema fundamental. Es decir, solo vamos a considerar integrales del punto de vista del área, ¿ok? Que es la cosa más importante. Y de hecho vamos a ver un trozo de teorema fundamental, pero solo un trozo. Ok, entonces es integral libre de teorema fundamental, pero no hay que tener problema. Vamos a ver en su tiempo el teorema fundamental, pero en el capítulo de derivadas. Porque como el teorema fundamental habla de integrales y de derivadas, se pueden poner o bien en el capítulo de integrales o bien en el capítulo de derivadas. Y depende del orden entre los dos capítulos. ¿Ok? Entonces hoy no vamos a hablar de teorema fundamental y es para insistir sobre la cosa importante que hacer integrales no es hacer cuentas, se trata de medir áreas. Entonces el tema general de la teoría de la integración consiste en medir áreas de regiones del plano o bien del espacio definidas a partir de curvas. ¿Ok? Es el tema. Es decir, conocen, por ejemplo, si yo tomo, acá es una región del plano definida a partir de una curva, lo que me gustaría hacer es tener trucos, métodos para calcular el área de tal región. Es el tema general. Entonces, primera cosa es ver qué sabemos medir como tipo de área. Es decir, hacer un repaso sobre todo lo que ya sabemos sobre el área en general. Ok, introducción. Entonces el tema es el área en general. Es el tema principal de la teoría de la integración. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, si yo les doy esta figura, no sé si sabrán calcular el área. En particular, si no sabemos nada sobre la curva, no se va a poder calcular el área. ¿Cuáles son las cosas que sabemos medir de modo sencillo? Cuadrado y un poquito más complicado, un poquito más general que un cuadrado, un rectángulo. Ok, entonces vamos a comenzar por el comienzo. Sabemos medir un rectángulo. Acá yo supongo que es B, acá es A. ¿Cuál es el área? B por A, que voy a escribir AB. Ok. Y ahora les voy a decir un secreto que mantuvimos desde la antigüedad. Es una debilidad de los matemáticos. De hecho, los matemáticos no saben medir otras cosas que los rectángulos. Es la única cosa que sabemos medir. Pero lo que sabemos es reducir todos los problemas de áreas en problemas de rectángulos. Y es lo que vamos a hacer. Es el tema global. Y esa cosa muy importante es que en matemática la única cosa que se sabe medir de modo directo son los rectángulos, punto. No sabemos medir otra cosa. Pero podemos descomponer cosas con rectángulos. Y es lo que vamos a ver. Y entonces,
el problema que presenté acá, por ejemplo, se podría reemplazar el rectángulo por una figura un poquito más complicada. Voy a poner esto, por ejemplo. Un paralelograma, ¿ok? Es una figura un poquito acá. No sé si está bien. ¿Cómo se mide el área de este rectángulo ebrio? ¿Ok? Un paralelograma es un rectángulo que tiene dificultad para mantener su equilibrio. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Qué figura fea, ¿no? Hay que poner un poquito más ángulo acá. Ok. ¿Qué se puede hacer? Vamos a cortar en trozos para reducir a un problema del rectángulo. Lo que propongo es hacer lo siguiente. Poner la altura acá. Acá, esta distancia voy a llamarla B. Y esta voy a llamarla H. ¿Ok? ¿Y qué se puede observar? Yo puedo tomar este triángulo y desplazarlo a la derecha. ¿Y qué voy a obtener yo? Un rectángulo, algo que ya sé medir. Es decir, por transformación, yo obtengo esto. ¿Entienden la idea? Acá es H y acá esto lo cambio, es B. Entonces es HB, el área, ¿no? Demostré que el área de un paralelograma, su área es HB, donde H es la altura tomada acá, por acá se llama la base, por ejemplo, y solo haciendo corte en dos trozos y arregle de vuelta para obtener un rectángulo. ¿Ok? Entonces ahora tenemos la figura del paralelograma. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más lejos. Triángulo. Triángulo cualquiera. Voy a escribir esto B y voy a poner mi H. Y acá hay una observación importante, es que yo puedo duplicar este triángulo para hacer un paralelograma. Entonces, es claro que los dos triángulos son idénticos, tienen misma área, entonces el área es la mitad del área del paralelograma. Entonces, el área del triángulo es BH sobre 2. ¿Ok? La única cosa que necesito es medir rectángulos. Y no se necesita más. Es decir, si entienden la idea de área, que es una cosa que es invariante por transformación, por isometría del plano, que se pueden mover las cosas. Cortando las figuras en trozos, siempre se puede arreglar en rectángulos. ¿Ok? Ahora no es tan difícil. Si yo tomo un polígono cualquiera, por ejemplo este, es un polígono. ¿Qué puedo hacer yo? Cortar en triángulos. Se llama una triangulación. Ahora tengo una fórmula que me permite calcular el área de este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo. Por suma, obtengo el área de cualquier polígono. ¿No? Ok. Esto funciona muy bien. La única información que yo necesito es conocer el área de un rectángulo. Y no sabemos más nosotros los matemáticos. Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen curvas y figuras que no son polígonos? Y voy a tomar la reina de todas las figuras curvas, que es el círculo. Ok. Ahora hay un problema, ¿no? El círculo. Es que no es un polígono, ¿ok? Entonces yo no puedo usar este truco.
era un problema de los griegos antiguos y tuvieron la idea, ok, pero yo puedo aproximar por polígonos. Yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo poner un hexágono adentro. Y obtengo el área del hexágono. Pero también yo puedo poner un hexágono afuera. Voy a obtener algo así. Los lados tienen que ser tangentes al círculo. Ok. Y lo que yo obtengo son dos hexágonos, uno que tiene área mayor que el círculo y otro que tiene área menor que el círculo. Y la observación de los griegos antiguos es que acá hice dos aproximaciones, una por defecto, por un hexágono inscripto adentro del círculo, y por otro hexágono exterior al círculo. Y ya sé que el área del círculo será entre el área del hexágono interior y del hexágono superior. Pero yo puedo repetir esta cosa con cualquier polígono regular. Y es claro que si en lugar de usar, acá usé 6 lados. Si yo uso 500.000 lados, voy a obtener aproximaciones muy cercanas del área del círculo. Y era la idea de los griegos antiguos. Tenían la idea es que se puede aproximar el área del círculo por áreas de polígonos, solo había que subir la cantidad de lados. ¿Ok? Pueden hacer la figura y van a ver que si yo subo la cantidad de lados, voy a obtener aproximaciones casi idénticas, pero no serán idénticas. Pero por suerte tenemos ahora una herramienta que nos va a salvar. Tenemos los supremos y los ínfimos. Y es así que vamos a obtener el área de las cosas curvas considerando los ínfimos y supremos, es decir, voy a considerar un conjunto de aproximaciones inferiores que serán aproximaciones por defecto pero más y más precisas. Voy a tener un conjunto de aproximaciones por exceso, pero más y más finas. Y al final voy a obtener dos conjuntos de aproximaciones, unas por defecto y otras por exceso. Y si yo tomo el supremo de las aproximaciones inferiores y el ínfimo de las aproximaciones superiores, voy a obtener dos números en este orden. Y si yo tengo suerte, quizás que serán iguales. Y en este caso, ¿qué voy a deducir? Que es el área de la figura. Eso es el tema de la integración. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Es así que se integran las funciones. Y es lo que voy a definir hoy. Ok, entonces era la idea de los griegos. Y de hecho, usaron esta idea para obtener, de hecho, la famosa fórmula pi r cuadrado. Es decir, lo que mostraron es que si yo tengo, acá no sabemos exactamente cuál es el área porque pi no está definido. Pero lo que mostraron es que si yo hago una homotesia por 2 de un círculo, su área va a ser multiplicada por 4. Y lo que hicieron es demostrarlo usando aproximaciones por polígonos, porque es un resultado que se demuestra fácilmente con los polígonos solo usando las fórmulas. Entonces mostraron un montón de cosas y después usaron el mismo método con poliedros para medir, por ejemplo, volúmenes de sólidos. Por ejemplo, era Demócritas, que era el primer que observó que, por ejemplo, si yo tengo un cilindro y que tienen exactamente el mismo radio,
es Demócritas que demostró por primera vez con ese truco que si yo tengo un cilindro y un cono con misma altura y mismo radio, entonces el volumen del cono es exactamente un tercero del volumen del cilindro. ¿Y cómo hizo él? Él descompuso en pirámides. Porque si yo hago aproximaciones inferiores, voy a descomponer mi círculo, por ejemplo, con un polígono, y voy a obtener una pirámide. Acá es una pirámide que no es cuadrada, pero no es un problema, se llama una pirámide. ¿Ok? Y él observó que se podía calcular el volumen de esas cosas. Las cosas, lo mismo para el cilindro. Y después, por supuesto, había un montón de cuentas que hacer, pero él demostraba que en cada caso esto era un tercer de esto. Y por ínfimos y supremos, él dedujo que se podía extender al cono y al cilindro. Es una idea que remonta a 2300 años. No tenían supremos ni ínfimos, es decir, hacían con las manos las cosas. Ahora tenemos las herramientas para hacerlo. Ok, esto termina mi pequeña introducción sobre el tema de la integración, cuál es el espíritu de lo que vamos a hacer. Entonces, para mí es un tema genial, porque consiste en medir áreas de cosas súper complicadas, y la buena noticia es que al final vamos a obtener fórmulas sencillas. Vamos a hacer un montón de trabajo para obtenerlas, pero al final vamos a obtener regalos. En particular, en esta clase yo pienso que no lo haré ahora, pero quizás después del primer parcial demostraré que el área del círculo es igual a pi r2, por ejemplo. Se demuestra por técnicas de integrales. Ok, esto termina la introducción y ahora hay que presentar el objetivo y el método. Quizás que hay un poquito de historia, pero no voy a contar la historia. No sé si tengo tiempo. Ah, pero sí. Sí, de hecho la historia, voy a hablar un poquito de historia. La historia fue inventado alrededor por Leibniz. Entonces, el método de exhaustión es un método que viene de la antigüedad, pero la técnica moderna viene de Leibniz, que hizo esto, yo creo, alrededor de este año. Es el año de nacimiento de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, solo para dar ideas. Y entonces Leibniz publicó su primer artículo sobre el tema y él descubrió un vínculo sorprendente entre el problema de calcular las áreas y el problema de la derivada, que no vamos a ver hoy. El problema es que no tenía una buena definición de integral porque le faltaban las nociones de completitud, las nociones de ínfimo y de supremo. Esa razón porque tuvimos que esperar los años y ahora no sé qué, yo pienso que era esto, los años, yo diría algo así, o 50 algo, para obtener la primera definición de la teoría de la integración, que vino con el matemático alemán. Entonces acá es Leibniz, y es otro matemático alemán que se llamaba Riemann. Este tipo se murió muy joven, porque él nació, si yo me acuerdo, acá solo es de memoria, quizás que es falso, a la edad de 40. Pero él tuvo tiempo para desarrollar la buena teoría de la integral, y que en la práctica vamos a ver que funciona para nosotros, va a funcionar para 99,99% de los casos. Pero como los matemáticos son gente difícil,
Entonces inventaron en el siglo XX una nueva teoría de la integral que podía capturar un poquito más casos. Y vamos a ver que hay casos que no se pueden capturar, que son intrínsecamente, que son imposibles para capturar. Entonces, él hizo, era más o menos su tesis de doctorado, yo pienso. Entonces, acá este capítulo es la tesis de doctorado de Riemann, que vamos a hacer. Y la diferencia con Leibniz es que Riemann tenía las buenas definiciones de supremo, de ínfimo, todo esto. Entonces, él dio la definición que voy más o menos con un poquito de cambios a presentar hoy. Ok, entonces, objetivo y método. Yo quiero definir área de regiones de planos definidas a partir de curvas. ¿Y cuál es una curva para nosotros? Es una gráfica de una función. Entonces me voy a dar una función entre dos puntos A y B. Me voy a poner una función, por ejemplo esto, f. Y esto me define automáticamente una región entre el eje X y la gráfica. El objetivo es medir el área de la región que puse acá, pero el área algebraica. Y voy a explicar. Entonces, mi objetivo, medir el área algebraica de la región entre el eje X y la gráfica de f. Y ahora me falta una palabra, es algebraica. ¿Qué digo yo cuando hablo de área algebraica? Acá la idea es que vamos a ver que es mucho más sencillo considerar las partes arriba por encima del eje X como positivas y vamos a considerar que las partes por debajo del eje X son partes abajo del nivel del mar, entonces vamos a contarlas de modo negativo. Es decir, cuando yo voy a medir el área algebraica, voy a poner un más acá, un menos acá y un más acá. ¿Ok? Esa convención. Acá era un X, hay un A, un B y un X. Escribo muy mal, ¿eh? Ah, mi X es horrible. Era un X acá. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Es mi objetivo. Ahora, el objetivo del capítulo es, yo me doy una función cualquiera, esto me define automáticamente esta región, entre dos puntos A y B que voy a fijar, y cómo calcular el área algebraica de dicha región. ¿Ok? Es el objetivo. Entonces, acá es claro que el área algebraica no es el área geométrica, porque el área geométrica consiste en contar todo de modo positivo. Pero no es un problema, vamos a ver cómo se puede reducir el problema del área geométrica al problema del área algebraica, porque hay un truco muy sencillo que consiste en decir, si yo tengo problemas con contar de modo negativo las partes por debajo del nivel del mar, siempre puedo aplicar el valor absoluto que me va a poner esta parte por encima. Y después podré usar la integral para esto. ¿Ok? Entonces no es un problema contar las cosas negativas de modo negativo. Y la razón por qué vamos a hacer así es que vamos a obtener excelentes propiedades algebraicas que son fundamentales para calcular. Es decir, por ejemplo, voy a considerar que este área es igual al opuesto de este área. ¿Y cómo paso yo de esta función? Acá es f y acá es menos f. ¿Ok? Ahora hay que explicar, hay
que cuidar sobre la forma de la función f, porque no se puede hacer con cualquier función f. ¿Por qué hay riesgos si yo hago esto? Hay riesgo que mi área sea infinita, ¿no? Si yo tomo cualquier función f, hay riesgo que todo se parte en cualquier dirección. Entonces hay que acotar las cosas. Entonces ya hice una primera acotación. La primera acotación era acotar el dominio de definición de la función entre dos puntos fijados, ¿ok? Es decir, hay dos acotaciones. Una acotación horizontal que consiste en decir, ok, solo voy a considerar funciones definidas en un intervalo cerrado. ¿Ok? Entonces, acotación, hay que explicar dos cosas. Acotación horizontal no es una palabra formal en matemática, pero entienden lo que digo. Es decir, considerar solo funciones definidas en un intervalo cerrado, A y B finitos. Esto me dice que hay una banda vertical donde no tengo el derecho a salir. ¿Ok? Y después yo tengo que hacer una acotación vertical. ¿Y qué voy a suponer yo? Voy a suponer que la función está acotada. ¿Ok? Y se supone que f está acotada. Es decir, que existen dos números que voy a escribir k subestrecha y k subestrecha, tales que f de x, cuando x recorre el intervalo AB, se queda entre estos dos límites que dicen no podemos subir más allá de x subestrecha y no podemos bajar más allá. Entonces, acá en la figura, yo podría tomar, por ejemplo, acá un k estrecha acá y un k subestrecha acá. Solo necesito una cota inferior, una cota superior. Y ahora, estoy seguro que toda mi figura se queda adentro de un rectángulo. ¿Están de acuerdo? Esto me asegura que mi figura se queda dentro de un rectángulo. Entonces, si tiene área, normalmente tiene que ser finita, ¿no? Entonces, es el marco. Ahora, el método. El método que es el método de Riemann, es que, por supuesto, no se sabe medir directamente tal función. Entonces vamos a introducir aproximaciones. Yo hago mi gráfica para mostrar cómo se hace. Voy a tomar, no sé, esta función y voy a intentar un milagro que es hacer dos veces el mismo dibujo. Ok, vamos a creer que son idénticos. La técnica de Riemann consiste en cortar el intervalo AB, dividir el intervalo AB en trozos. Ok. No es importante que los trozos sean de tamaños iguales. Es una cosa que no es importante. Y voy a intentar hacer la misma cosa. Es la ventaja de haber escrito los apuntes, es que en los apuntes pude hacer figuras correctas. Ok. Ahora, para estudiar el área de tal figura, lo que yo puedo hacer es observar lo que pasa en cada subintervalo. Y en cada subintervalo, como yo sé que mi función está acotada, por debajo y por arriba, ya sé que tiene ínfimo local y supremo local. Acá tiene, por ejemplo, un ínfimo. ¿Ok? Y la función, por ejemplo, acá tiene un ínfimo. Acá en este intervalo, el ínfimo sería acá, ¿no? ¿Ok? Acá el ínfimo sería acá. Estaría acá, acá el ínfimo estaría acá, y acá estaría acá. Ok, ahora esto me da rectángulos.
Esto me da mis rectángulos. Pero cuidado, son rectángulos que a veces están por debajo del nivel del mar. Entonces voy a cambiar la fórmula de cálculo del rectángulo para autorizar los números negativos. Es decir, cuando acá yo voy a decir que cuando yo tengo un rectángulo entre dos números AI y A sub I más 1 y que tiene altura K, que puede ser negativa, porque acá la altura es algebraica, puede ser una cosa negativa, entonces voy a decir que el área algebraica es K, es AI más 1 menos A sub I por K. Y acá los A sub I son los puntos donde yo corto mi intervalo. ¿Ok? Y es claro que acá es la fórmula general de un rectángulo, es decir, acá A y H, será A y H la fórmula, y en los que siguiente voy a considerar rectángulos con ancho positivo, siempre. Pero con altura que puede ser positiva, nula o negativa. Y voy a decir que el área, cuando la altura es negativa, es una área negativa, ¿ok? Que es consistente con mi idea de medir contar de modo negativo las cosas por debajo del nivel del mar. Entonces acá es claro que este producto es un producto de un número positivo por un número que puede ser negativo, positivo o nulo. ¿Ok? Y es claro que si yo sumo todas las áreas algebraicas de todos los rectángulos obtenidos como aproximaciones inferiores de mi función, voy a obtener una área que es una aproximación inferior. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Esto me va a dar una aproximación inferior. Y yo puedo hacer lo mismo cambiando los ínfimos por supremos. Ahora voy a hacer lo mismo. Acá el supremo en ese trozo estaría acá. El supremo estaría acá. Acá el supremo estaría acá. Acá el supremo estaría acá. El supremo acá. Y el supremo más o menos acá. Y obtengo un nuevo conjunto de aproximaciones. Otros rectángulos. Que me va a dar ahora una aproximación superior. ¿Y cuál es el interés? Es que si yo reemplazo mi subdivisión de intervalo por una subdivisión más fina, con más puntos, voy a obtener aproximaciones mejores. Voy a obtener una mejor aproximación por defecto y una mejor aproximación por exceso. Y si yo tengo suerte, cuando voy a tomar los supremos de las aproximaciones por defecto y el ínfimo de las aproximaciones por exceso, quizás que serán iguales. Y cuando serán iguales, habré capturado el área algebraica de la figura, ¿no? Es la idea. Es el método de Riemann. Ok, ahora hay que introducir el vocabulario y todo esto, pero es el hilo conductor de lo que vamos a hacer hoy y en las 2 semanas que vienen. Ok, entonces es claro que estas dos aproximaciones, entonces disculpa para las figuras, son horribles, ya sé, no soy un buen dibujante, pero en los apuntes intenté poner un montón de figuras. Hay figuras que corresponden, entonces voy a subir en la tarde. ¿Entienden la idea? Más o menos la idea. Y es claro que este sistema de aproximación, ¿de qué depende al final? ¿Cómo se construye este par de aproximaciones por defecto y por exceso? Por una división del intervalo de partida. Entonces, tal división del intervalo de partida se llama una partición. Y vamos a comenzar por definir lo que es una partición del intervalo. ¿Ok? Porque cada partición, entonces mi partición acá, yo podría poner A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, hasta A sub n.
Y cada partición P que me corta, que me divide mi intervalo en trozos, me va a inducir dos aproximaciones que yo voy a escribir suba inferior de la función f respecto a la partición P, que será el área algebraica de esta región poligonal, y una suma superior de f y de P, que será el área algebraica de esta aproximación poligonal. Ok, ahora hay que introducir todo el material matemático. Es decir, acá normalmente el hilo conductor tiene que estar muy claro. Y todo el resto, voy a escribir un montón de símbolos, solo sirven para definir esto. Entonces hay que mantener esto en la cabeza y van a ver que es una cosa sencilla. Ok, particiones de un intervalo. Ok, ¿qué puedo hacer yo? Definición. Entonces, particiones de un intervalo. Definición. Una partición de un intervalo AB. Y hoy, cuando voy a escribir AB, implícitamente voy a decir que A es menor o estrictamente que B. Es decir, con A menor que B. Acá en la teoría de la integración necesitamos un poquito de espacio, entonces A tiene que ser siempre, necesita ser siempre menor que B. ¿Ok? Es un conjunto finito. Finito en AB, tal que, y solo tiene que hacer dos cosas, tal que A tiene que pertenecer a P y B también. Entonces, ¿cuántos elementos al menos contiene? Dos. ¿Ok? Y la convención, esa es la definición. Entonces, es difícil tener una definición más sencilla que esta. Una partición es cualquier subconjunto finito del intervalo que contiene los dos extremos del intervalo. Y la notación cuando yo escribo una partición, yo voy a usar esta notación. Por convención, saben que los conjuntos no tienen orden adentro. Yo puedo intercambiar las cosas y no me cambia el conjunto. Pero cuando yo estudio particiones, es súper importante ordenar los puntos para saber en qué orden se encuentran. Entonces, siempre cuando voy a decir es una partición, la convención implícita es que siempre voy a considerar que son todos ordenados. Entonces, no solo tenemos que A sub 0 es menor que A sub 1, que es menor, etcétera, que A sub n, pero ¿qué puedo deducir yo sobre A sub 0? Es A, porque es el más pequeño y A está dentro, entonces es igual a A. ¿Y qué puedo deducir yo sobre A sub n? El último es B. ¿Ok? Es decir, siempre se escribe de modo ordenado. Y cuando tengo tal escritura, que es única, por supuesto, siempre sé que A sub 0 es A y A sub n es B. Y acá hay que ver lo que pasa. ¿Cuál es la intuición? Hay que hacer un dibujo. La intuición es la siguiente. Tengo mi intervalo AB. B. Acá será A sub 0. Acá pondré A sub 1.
acá a sub 2, quizás acá a sub 3. Acá las distancias entre dos puntos consecutivos de mi partición pueden ser cualesquiera. ¿Ok? Etcétera. Y acá voy a ir hasta a sub n menos 1, acá a sub n menos 2, y acá a sub n, que es igual a d. Entonces, ¿cuántos subintervalos tengo acá? N. Esa razón por qué conté a partir de 0. Cuando yo cuento de 0 a n, son los extremos de mis subintervalos. Entonces tengo n más 1 extremos, pero al final solo tengo n subintervalos. ¿Ok? Y la intuición es que, por supuesto, tenemos que el intervalo AB es la unión de i igual a 0 a n menos 1 de los intervalos a sub i más 1, que también es igual a sub 0 a sub 1, unión a sub 1 a sub 2, unión puntitos a sub n menos 1 a sub n. ¿Ok? Cuidado, en las notaciones no hay que equivocarse en los extremos. Acá es claro que yo tengo que ir hasta n menos 1, porque cuando voy a poner i igual a n menos 1, voy a obtener a sub n, que es el último. Y es claro que acá, ¿cuántos índices hay en esta unión? N exactamente, porque entre 0 y n menos 1 hay n números. ¿Ok? Entonces son las convenciones que voy a usar. ¿Y estos subintervalos son disjuntos o no? No, pero son esencialmente disjuntos. Voy a usar una palabra que no tiene sentido matemático, pero no importa. Voy a decir que son esencialmente disjuntos, es decir, que las únicas intersecciones posibles son en estos puntos. Pero desde el punto de vista del área no van a contar, porque van a corresponder a partes infinitamente finas que no van a contar por el tema del área. Entonces no tengo ningún problema para sumar dos veces un punto. ¿Ok? Esta noción de partición. Ahora hay que hablar de, del orden sobre las particiones. Orden. Definición. Orden sobre las particiones. O entre las particiones. Orden entre las particiones. Es fácil, será el orden de la inclusión. Es decir, no tengo que definir otro orden. Es así. Y acá, cuando voy a escribir esto, intuitivamente, ¿cuál será? Si yo tengo una partición que tiene más puntos y otra que tiene menos puntos, ¿cuál será ella la que me va a dar la mejor aproximación? ¿Las con más puntos o menos puntos? Los más puntos. Entonces voy a decir que esta partición es más fina que la otra. Y voy a decir que P es más gruesa que Q. Vocabulario. Entonces esto se dice que Q es más fina, es decir, tiene más puntos. Y diré también que P es más gruesa que Q. ¿Ok? Esa es la definición. Y no hay muchas cosas, otras cosas que decir sobre el orden. Hay que hacer un par de observaciones. Entonces, vamos a observar las propiedades de este orden. Se llama un orden, porque esto me permite clasificar las particiones. ¿Saben lo que es una relación de orden? En general, ¿cuáles son las propiedades esperadas para una relación de orden? Tiene que ser reflexiva, transitiva y antisimétrica. Y cumple las tres propiedades. Y esa es la razón por qué se llama una propiedad de orden, una relación de orden.
pero es un orden parcial, porque no es total. Entonces, cuando la palabra en matemática orden se refiere a cualquier relación que es reflexiva, transitiva y antisimétrica. Es decir, es reflexiva, es transitiva y es antisimétrica. Reflexiva, es decir, cada partición es más fina que la misma partición. Acá cuando digo más fino o más grueso, uso la palabra de modo amplio, es decir, la igualdad es un caso particular. ¿Ok? Transitiva me dice que si tengo P que es más gruesa que Q y Q es más gruesa que R, entonces R es más fina que P. Acá hay dos modos para leer esta implicación. O bien digo, si P es más gruesa que Q y Q más gruesa que R, P es más gruesa que R. O bien, si Q es más fina que P y si R es más fina que Q, entonces R es más fina que P. ¿Ok? Y la última propiedad es la antisimetría, que dice que si yo tengo dos particiones que están relacionadas en ambas direcciones, ¿qué puedo concluir yo? Que son iguales. Y acá no hay nada que demostrar porque son propiedades que ya conocemos por la inclusión. Vienen automáticamente por las propiedades de la inclusión. Ya demostramos tales cosas. Entonces no hay que demostrar nada. Ok, ¿sí? ¿Cómo? Ah, gracias. Gracias. En P tienes razón. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué no tenemos? Es que no es una relación total. Es decir, una relación total es cuando yo tengo dos elementos cualesquiera, siempre yo puedo compararles. Pero no es el caso acá. Cuando tenemos conjuntos, a veces tenemos conjuntos que no se pueden comparar. No es una relación total. De orden total. Pues existen particiones tales que no solo P no está incluida en Q, pero también Q no está incluido en P. Y acá es lo que distingue ese orden con el orden total de los números. En los números ya sabemos que acá no puede ocurrir. Pero con las particiones puede ocurrir. Ok, y el ejemplo, contraejemplo, voy a tomar dos particiones de un mismo intervalo. Yo me doy, por ejemplo, el intervalo 0, 1. Acá voy a cortar exactamente en la mitad y acá voy a cortar en 2/3. Acá obtuve dos particiones y no hay ninguna que está incluida en la otra. ¿Ok? Porque acá es la partición P. ¿Cuántos elementos tiene esta partición? ¿Cuántos elementos? 3, que son 0, 1 medio y 1. Y acá Q tiene 4 elementos, 0, 1/3, 2/3 y 1. Y acá no hay ninguna inclusión, porque este no pertenece a este, y este no pertenece a este. ¿Ok? Entonces es un orden parcial. Se llama un orden parcial. ¿Ok? Pero, en las particiones, ¿se puede decir que hay una que es más pequeña que las otras? Si yo tomo la partición que solo contiene dos elementos, A y B, está incluida en cualquier otra partición. Entonces, es la partición más gruesa. ¿Ok? Entonces, se observa que observación.
yo puedo siempre definir esta partición más pequeña, y está incluida en cualquier otra partición. ¿Claro? Entonces es la partición más gruesa. Es decir, del punto de vista de las aproximaciones, es la menos interesante. Pero ¿qué nos interesaría? Saber si existe una partición más fina que todas las otras. Sería la partición ideal, ¿no? ¿Existe tal partición? No existe porque tendría que contener todos los puntos del intervalo. Y no se puede porque no hay una cantidad finita. Y esta razón porque vamos a hacer aproximaciones. Porque no se puede cortar el intervalo tan sencillamente. Solo se puede cortar de modo finito para hacer cuentas. Entonces, no hay ninguna partición más fina. Pero, ahora era mi primera observación. La segunda observación es que, dadas dos particiones P y Q cualesquiera en AB. Supongo que no sean comparables. Si yo quiero obtener una partición que a la vez tiene la fuerza de P y la fuerza de Q, ¿qué puedo hacer yo? Tomar la unión. ¿Entienden? La idea, si yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo anterior, donde yo tenía 0, 1, 1 medio, y otra partición que era 1 tercero, 2 terceros, lo que yo puedo hacer es tomar la unión. ¿Y qué voy a obtener? Una partición que es a la vez más fina que ambas particiones de partida. ¿Ok? Es decir, acá 0, 1. Acá si yo lo hago, voy a obtener esto. 1 medio, 1 tercero, 2 terceros, 0, 1. Y esta es la partición P unión Q. Acá es P, acá es Q. ¿Entienden la idea? Es decir, cada vez que yo tengo dos particiones, existe una partición más fina que tiene a la vez la potencial de P y la potencial de Q. Es decir, tenemos la partición P unión Q es más fina que P y Q a la vez. Entonces es una buena cosa y se llama el refinamiento común. De P y de Q. Acá estoy poniendo el vocabulario porque vamos a hacer un montón de razonamientos sobre las particiones. Entonces hay que tener todo el vocabulario. Ok, entonces tenemos un refinamiento común entre las particiones. Ok. Y voy a concluir esta presentación de las particiones. Entonces, cada vez tenemos una partición más gruesa, no tenemos ninguna partición más fina, pero cuando yo tengo dos particiones, yo puedo siempre hacer una más fina que ambas particiones, que ya es un paso. Y después se define la norma de una partición. Dada una partición P, siempre usar esta notación A sub 0, A sub 1, hasta A sub n, y acá implícitamente A sub 0 es igual a A y A sub n es igual a B. ¿Ok? Es mi convención. Y se llama la norma, es un número real, es la norma de P, es el máximo de la longitud de los subintervalos. Es decir, es el máximo entre i igual a 0 y n menos 1 de los números a sub i más 1 menos a sub i. A sub i más 1 menos a sub i es la longitud de un subintervalo particular. Y yo voy a tomar el máximo. Y yo lo llamo la norma. La longitud del subintervalo es más grande. Exactamente, es exactamente lo mismo que decir, tienes razón, es la longitud del subintervalo más grande. ¿Ok? Es la norma de una partición.
Ok, ahora se pueden definir las sumas inferiores y superiores. Ah, y hay una observación que hay que hacer. La observación es que es claro, si yo tengo una partición y otra partición más fina, ¿qué se puede decir sobre sus normas? Que la norma de la partición más fina es más chica que la otra. Sí, claro. La norma de la partición más fina tiene que ser más chica que la de la partición más gruesa. Menor o igual. Y menor o igual. ¿Y qué piensan de la recíproca? ¿Se cumple o no se cumple la recíproca? Es decir, si tengo un orden entre dos normas, puedo deducir que ambas particiones siguen el mismo orden. Contraejemplo. Sí, agarrate eso. Acá. ¿Cuál es la norma de esta partición? Un medio, porque es la longitud maximal y un subintervalo. Acá, ¿cuál es la norma de esta partición? Un tercero. Entonces es claro que esta partición tiene norma inferior que esta partición. Pero vimos que ambas particiones no son comparables. ¿Ok? Entonces la recíproca no se cumple. En general. Ok. Vamos ahora a definir las sumas inferiores y superiores. Entonces, cuidado cuando repasan el curso, hay que aprender todas las definiciones porque se van a usar de modo intensivo después. Entonces, si la próxima vez no saben las cosas sobre las particiones, se van a morir. No hay nada difícil acá. Ok, sumas inferiores y superiores. Y la próxima vez voy a definir la integral. Ok. La primera cosa que voy a hacer es que ahora me voy a considerar una función acotada. Me fijo y no voy a cambiar una función entre A y B acotada. Y acá voy a dar nombres a mis cotas. Voy a decir que es K subestrecha, que es menor o igual a f de x, que es menor o igual a K subestrecha, para todo x en el intervalo. Y yo quiero medir el área de la región inducida por dicha función. Ok, ahora, ¿qué puedo observar yo? Hay una primera observación, es que si, no es una observación, es una notación. Notación. Me doy un subintervalo A', B' adentro de mi intervalo. Ahora voy siempre a trabajar en mi intervalo AB. Es decir, AB es fijado. Yo me tomo una función y no vamos a cambiar. Porque nuestra idea es matarla a fines de obtener su área. ¿Ok? ¿Y es mejor poner CD? ¿Cómo? No importa. Solo es una pregunta de notaciones. Entonces, ¿qué puedo observar yo? Se escriben, de hecho, porque voy a decir dos cosas. La primera cosa
es que si yo considero el conjunto de todos los f de x, donde x pertenece al subintervalo A'B'. Acá yo escribo este subconjunto. ¿Ok? ¿Está acotado o no está acotado? Sí, está acotado, porque como es un subconjunto de los valores tomados por la función en el intervalo AB, y que ya sabemos que dichos valores están acotados por K subestrella y K subestrella, es claro que este conjunto también está acotado por A subestrella y A subestrella. ¿Entienden? Entonces, tiene ínfimo y supremo. Y como esta notación es muy complicada, voy a introducir una abreviatura. Voy a anotarlo ínfimo de f en el intervalo A'B'. Esta notación. ¿Ok? Es decir, es el ínfimo de todos los valores tomados por f adentro del subintervalo. Solo me restringo a un subintervalo. Y voy a hacer lo mismo por el supremo. Y es el mismo conjunto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una función, mi función preferida, y que yo tomo, acá yo tengo A, B, acá yo tomo A', B', ¿cuál sería el ínfimo? El ínfimo estaría acá, ¿no? Y el supremo estaría más o menos acá. ¿Entienden la idea? Ok, tengo notaciones para el ínfimo y el supremo. Ahora yo puedo definir las sumas inferiores y superiores. Ok, y yo voy a dar la definición directamente. Ok, ahora, si yo me doy una partición, ahora sea una partición. Como siempre, ordeno sus elementos. Es decir, cuando yo escribo esto, como es una partición, A sub 0 es menor a A sub 1, que es menor a A sub n, y necesariamente A sub 0 es igual a A, y A sub n es igual a B. ¿Ok? Entonces, yo considero lo que pasa en un subintervalo A sub i, y A sub i más 1, que es uno de los n subintervalos. ¿Y qué pasa entre estos dos subintervalos? Tengo A sub i más 1, allá hay A, por allá hay B, no me interesa lo que pasa. Yo tomo ese trozo de figura, yo observo, acá tengo un ínfimo, y acá tengo un supremo, y yo observo que el área de la región que me interesa está entre el producto de la longitud del intervalo por el ínfimo y la longitud de el ancho, de hecho es el ancho, por el supremo. Obtengo dos áreas, una que es una aproximación por defecto y otra por aproximación por exceso. ¿Ok? Entonces obtengo dos áreas que son A sub i más 1 menos A sub i, esto es el ancho, por el ínfimo de f en dicho subintervalo. Y de mismo modo, tengo una aproximación superior que consiste en tomar en lugar del ínfimo el supremo. Entonces, es claro que este número, que es un producto, es el área algebraica de este pequeño rectángulo. Pero el segundo número es el área algebraica del gran rectángulo. Y yo sé que la región que me interesa, su área se ubica entre ambos números. Si yo
sumo todos los números entre todos los subintervalos, voy a obtener dos aproximaciones que se llaman la integral inferior y la suba inferior y la suba superior. Y yo voy a terminar con la definición. Definición. Dado una partición P igual a sub 0, a sub 1, a sub n, que es una partición del intervalo AB, se escriben dos cosas. La suma inferior de f respecto a la partición P es la suma para todos los subintervalos del ancho del subrectángulo que corresponde por el ínfimo en dicho subintervalo. Y la suma superior, con una estrella por arriba, es la suma de i igual a 0 a n menos 1 del mismo ancho. Acá son números positivos porque a i más 1 es siempre más grande que a sub i, por el supremo de la misma cosa. Ahora su ejercicio es entender que esto es nada otro que la formalización de la aproximación inferior y de la aproximación superior de la aproximación poligonal que definí, ¿no? Es decir, yo tengo una aproximación inferior, una aproximación superior, y si yo sumo respecto a todos los subintervalos, obtengo, acá es claro que este número será menor o igual al área deseada, y este número siempre será mayor o igual al área deseada. Y el truco que vamos a ver la próxima vez es que vamos a considerar el conjunto de todas estas aproximaciones y vamos a tomar el supremo. Vamos a considerar el conjunto de todas estas aproximaciones y vamos a tomar el ínfimo y vamos a verificar que el supremo acá es menor que el ínfimo. Y cuando tenemos suerte, y solo cuando tenemos suerte, serán iguales. Y cuando serán iguales, esto dice que habremos capturado el área algebraica deseada. ¿Ok? Entonces, nos vemos miércoles y no tenemos clase de viernes, ¿no? Es feriado. Gracias.